Cuando metí los dedos bajo la cera blanda, justo debajo del pómulo izquierdo de la máscara, toqué algo que no debía estar ahí, algo duro, algo que latía bajo mis yemas como si tuviera vida propia. Me quedé paralizado, con las manos hundidas en el molde, sin atreverme a respirar. Eran las 3 de la madrugada en mi taller de Asís, y yo había trabajado con cientos de rostros, vivos y muertos, pero ninguno me había devuelto el tacto, ninguno hasta esa noche. Y durante 7 años no se lo conté a nadie. Mi nombre es Tommaso Renghi. He sido escultor de imágenes sagradas durante 31 años y restaurador de figuras de cera para iglesias de toda Italia. He moldeado más de 200 rostros para santuarios, museos y capillas. Mis manos conocen la diferencia entre la piel de un molde frío y la textura del silicón médico. Yo no creía en milagros. Para mí, un rostro era geometría, huesos, ángulos, proporciones. Vivía solo, con un gato gris llamado Pietro que dormía sobre mis bocetos. En octubre de 2018 me llamaron para una tarea que cambió todo lo que yo entendía por mi oficio. Lo que toqué bajo esa máscara esa madrugada no fue lo más extraño de aquella noche. Lo más extraño fue el papel que encontré dentro del molde 3 semanas después, escrito con una letra que no era la mía. Y lo verdaderamente imposible fue lo que ese papel me anunció que ocurriría exactamente 7 años más tarde, en un lugar concreto, ante una multitud que yo todavía no podía imaginar. 7 años callé. Esta noche lo cuento todo, para entender por qué mis manos todavía tiemblan cuando recuerdo aquella madrugada. Tengo que volver al principio. La llamada llegó un martes por la tarde. Era el coordinador del santuario, un hombre de voz pausada que conocía mi trabajo desde hacía años. Me explicó que necesitaban una restauración delicada, muy delicada. Se trataba de la figura de un joven beato, cuyo cuerpo descansaba en Asís, en la Basílica de Santa María de los Ángeles. Un muchacho que había muerto a los 15 años en 2006, Carlo Acutis. Yo había oído el nombre, poco más. Sabía que era un chico moderno, que le gustaban las computadoras, que había muerto de leucemia. El santuario quería que yo trabajara sobre el molde del rostro, la máscara que se usaba para presentar su figura, porque la cera original mostraba pequeñas grietas tras años de exposición. Mi tarea era clara: reproducir y reforzar la superficie, sin alterar los rasgos. Acepté sin pensarlo. Era un encargo importante, prestigioso, el tipo de trabajo que un escultor recuerda toda la vida. 3 días después, llegué a Asís con mi maleta de herramientas. Recuerdo el frío de la mañana, la niebla pegada a los olivos del valle, el olor a piedra húmeda de las callejuelas. Me alojaron cerca de la basílica, y la primera vez que entré a la sala donde se conservaba el molde, sentí algo que no supe nombrar entonces: un cosquilleo en la nuca, como cuando entras a una habitación y sabes que no estás solo. La máscara reposaba sobre un soporte acolchado, cubierta con un paño de lino. El responsable la destapó con cuidado, y ahí estaba ese rostro joven, sereno, con los ojos cerrados, los labios apenas curvados en algo que no llegaba a ser una sonrisa, pero tampoco era reposo. Saqué mi instrumental. Medí la temperatura ambiente de la sala, 16 grados centígrados. Anoté la humedad, 54%. Condiciones normales para conservación de cera. Apoyé el dorso de mi mano sobre la superficie del molde, como hago siempre antes de trabajar, para sentir el material. Y la cera estaba tibia. Retiré la mano de inmediato. Pensé que era el calor de las lámparas, pero las lámparas estaban apagadas. Trabajábamos con luz natural. Volví a tocar. 29 grados centígrados marcaba el material, según mi termómetro de contacto, en una sala a 16. Era imposible que una pieza de cera estuviera 13 grados por encima de la temperatura del aire que la rodeaba. Lo achaqué al transporte, a que quizá la habían movido de una zona más cálida. Decidí empezar al día siguiente, con calma, después de que la pieza se estabilizara. Pero esa noche, ya en mi alojamiento, no pude dormir. Algo me incomodaba sin que pudiera precisar qué. Entre mis herramientas, guardé un pequeño objeto
que el coordinador me había entregado al despedirnos esa tarde. Un sobre de papel grueso, cerrado con cera roja, viejo. Me dijo que lo había encontrado entre los enseres del primer artesano que trabajó la figura, años atrás, y que dentro había, según le dijeron, instrucciones sobre el molde. Me pidió que no lo abriera hasta terminar el trabajo, que esa había sido la voluntad del artesano anterior. Yo, distraído, lo metí en el bolsillo lateral de mi maleta y casi lo olvidé. Casi. Lo que no imaginaba era que ese sobre iba a quedarse cerrado mucho más tiempo del que nadie había previsto. A la mañana siguiente regresé a la sala decidido a trabajar con método. Yo soy un hombre de método, siempre lo he sido. Volví a medir la temperatura del molde antes de tocarlo, 28 grados con 6 décimas. Casi lo mismo que el día anterior, en una sala que esa mañana estaba a 15 grados. Cambié mi termómetro de contacto por otro digital de mayor precisión, uno que calibro cada 6 meses. La nueva lectura confirmó los números, 28,4 grados centígrados sobre una superficie de cera, que llevaba quietas toda la noche en una habitación fría. Pensé que mi instrumento fallaba. Bajé a la recepción del santuario. Pedí prestado un termómetro infrarrojo, de esos que apuntas a distancia sin tocar. Volví, lo dirigí al centro de la frente de la máscara. 28,7 grados. 3 instrumentos distintos. El mismo resultado imposible. Me senté en el taburete y me quedé mirando el rostro un largo rato. La cera no debería retener calor de esa forma. La cera de abeja se ablanda alrededor de los 60 grados y se enfría rápido. Una pieza de este tamaño tendría que estar exactamente a la temperatura de la sala. Cualquier estudiante de mi oficio lo sabe. Decidí avanzar con el trabajo y dejar el misterio térmico para los conservadores. No era mi área. Mi área eran los rasgos. Preparé una mezcla de cera nueva, fina, para sellar las microgrietas del pómulo y de la mejilla derecha. Calenté el material a la temperatura justa, comprobé su fluidez y me dispuse a aplicarlo con mi espátula más delgada. Fue entonces cuando noté el segundo problema. Las grietas que yo había visto el primer día, las microfisuras que justificaban todo el encargo, no estaban donde yo las había anotado. Saqué mi libreta. Había dibujado un esquema preciso. 3 grietas en el pómulo izquierdo, 2 en la frente, una junto a la comisura del labio. Levanté los ojos hacia el molde. La grieta del labio había desaparecido, no reparada, desaparecida, como si la cera se hubiera cerrado sola durante la noche. Me reí, una risa nerviosa, de las que uno suelta cuando no entiende nada. Me dije que me había equivocado al dibujar, que la luz del primer día me había engañado. Fotografié el rostro completo con mi cámara, en alta resolución, para tener un registro objetivo. 12 fotografías desde 6 ángulos distintos. Guardé la tarjeta de memoria en mi bolsillo, separada de todo lo demás. Trabajé hasta el mediodía. Sellé 2 grietas de la frente con un pulso firme. El material respondía bien, demasiado bien. La cera nueva se fundía con la antigua sin la línea de separación que siempre queda, por mínima que sea, entre 2 coladas de distinta antigüedad. Era como si la superficie aceptara mi trabajo y lo hiciera suyo al instante. A media tarde decidí hacer el molde de refuerzo. Para eso necesitaba aplicar una capa de material blando sobre toda la cara, presionando ligeramente para captar cada detalle. Es un procedimiento que he hecho cientos de veces. Extendí la pasta con mis dedos, recorriendo la frente, las cejas, el descenso de la nariz, los pómulos, y cuando metí los dedos bajo la cera blanda, justo debajo del pómulo izquierdo, toqué algo que no debía estar ahí, algo duro, algo que no era cera, algo que latía. Quiero ser muy preciso, porque durante 7 años repasé este instante miles de veces. No fue una vibración del edificio. No fue mi propio pulso en las yemas. Lo descarté porque cambié de mano y lo seguí sintiendo. Era un latido propio, rítmico, dentro de una pieza de cera que reposaba sobre un soporte de madera. Conté, un latido cada segundo más o menos, 60 por minuto, el ritmo de un corazón en reposo. Aparté las manos de golpe, tiré el taburete. Me quedé de pie en medio de la sala, con los dedos manchados de pasta blanda,
mirando ese rostro joven y sereno que seguía con los ojos cerrados, como dormido. El corazón se me había subido a la garganta. Sentí la boca seca, la lengua pegada al paladar. Las piernas no me respondían. Me apoyé en la pared. Sudaba a pesar del frío de la sala, y durante varios minutos no fui capaz de hacer otra cosa que mirar. Entonces hice lo único que se me ocurrió. Llamé a la puerta del responsable del santuario y le pedí que viniera. No le dije nada del latido. Le pedí solo que pusiera su mano sobre el molde, sin explicarle por qué. Él, extrañado, lo hizo. Apoyó la palma sobre la mejilla de la máscara, y su cara cambió. Palideció. Retiró la mano despacio, no de golpe como yo, y me miró con unos ojos que jamás olvidaré. ¿Tú también lo sientes?, me preguntó en voz muy baja. No me dijo qué sentía él. No hizo falta. Asentí. Y los dos nos quedamos en silencio delante de ese rostro durante un tiempo que no sé medir. Si lo que acabas de escuchar te ha removido por dentro, quiero darte algo antes de seguir. Preparé una novena a Carlo Acutis, completamente gratuita, para que tú también puedas pedirle aquello que llevas guardado en el corazón. La dejé en el enlace de la descripción. Descárgala, rézala durante esos 9 días, y vas a comprobar que esta historia no se acaba cuando termine el video. Pero antes de explicarte cómo, tengo que contarte lo que descubrí cuando 3 días después decidí mirar las fotografías que había tomado. Porque lo que vi en esas imágenes era todavía peor. Volví a mi alojamiento esa noche, convencido de que necesitaba pruebas, datos, algo que mi mente de hombre práctico pudiera sostener. Conecté la tarjeta de memoria a mi computadora y abrí las 12 fotografías una por una. Las primeras 6 se veían normales, el rostro, los ángulos, las grietas que yo había anotado, pero al llegar a la 7ª imagen, la que había tomado de frente, con luz directa, me detuve. En la mejilla derecha de la máscara, justo bajo el ojo, había una marca que yo no había visto al fotografiar. Una línea fina, húmeda, que descendía desde el lagrimal hasta media mejilla, como el rastro de una lágrima. Amplié la imagen al máximo. La línea tenía brillo propio, reflejaba la luz de manera distinta a la cera mate del resto del rostro. Yo había tomado esa fotografía a las 11 de la mañana, y no había ninguna lágrima en el rostro cuando disparé. Lo recordaba con claridad porque me había fijado en cada detalle de esa mejilla para mi esquema de grietas. Revisé los datos técnicos del archivo. La hora exacta del disparo, 11 horas, 14 minutos, 32 segundos. La fotografía anterior, tomada 40 segundos antes desde otro ángulo, no mostraba ninguna marca en esa mejilla. La posterior, 40 segundos después, tampoco. Solo esa. Solo 40 segundos en los que algo apareció y desapareció sobre la cera. Imprimí las 3 fotografías y las puse una al lado de la otra sobre la mesa. Sin marca, con marca, sin marca. Me quedé mirándolas hasta que la vela del alojamiento se consumió. Pietro, mi gato, había quedado en casa, y por primera vez en años sentí su ausencia como un hueco real. Necesitaba que alguien, aunque fuera un animal, estuviera conmigo en esa habitación. A la mañana siguiente, decidido a entender lo que pasaba, hice algo que no estaba previsto en mi encargo. Tomé una muestra mínima de la cera, del borde inferior del molde, una porción del tamaño de un grano de arroz que no afectaba la pieza. La guardé en un frasco esterilizado que llevo siempre para análisis de materiales. Quería saber de qué estaba hecha esa cera que retenía calor, que cerraba grietas sola y que, según las fotografías, podía llorar. Envié la muestra a un laboratorio de materiales en Florencia con el que había trabajado años atrás. Pedí un análisis completo de composición. El técnico, un viejo conocido, me prometió resultados en una semana. Mientras esperaba, seguí trabajando, y aquí viene lo que me costó más callar durante todos estos años. El 4.º día, al destapar el molde por la mañana, encontré que la posición de los labios había cambiado. Lo medí. Soy escultor. Mido distancias entre puntos del rostro como otros leen la hora. La comisura derecha del labio estaba 2 milímetros más elevada que el día anterior. Lo comparé con mis fotografías.
2 milímetros exactos. El rostro, día tras día, estaba dibujando una sonrisa. Una pieza de cera no se mueve, no respira, no llora, no sonríe. La cera, una vez fría, conserva la forma que se le dio hasta que vuelve a calentarse por encima de los 60 grados. Y aquella sala nunca pasó de los 17. Llamé al laboratorio para apurar los resultados. El técnico me dijo algo que me dejó frío. La muestra que yo había enviado no era cera de abeja, ni cera sintética, ni ningún material de modelado conocido. Bajo el microscopio, las células de aquella muestra tenían estructura orgánica. Tejido. Me dijo, con la voz temblorosa, que parecía piel humana joven en estado de conservación perfecta, sin un solo signo de degradación, pese a no tener ningún fijador químico. Le pedí que repitiera. Lo repitió. Tejido humano vivo, fueron sus palabras exactas, en una muestra que yo había tomado de lo que todos creíamos un molde de cera. Colgué el teléfono y me senté en el suelo de la sala, con la espalda contra la pared, durante 1 hora entera. Hasta ese momento yo tenía un problema técnico, una anomalía de materiales. Ahora tenía una imposibilidad delante de mis ojos, y empezaba a entender que aquello no era una máscara. ¿A quién se le cuenta algo así? ¿Quién iba a creerme? Esa misma tarde decidí que necesitaba saber quién había sido realmente Carlo Acutis. Hasta entonces yo solo conocía datos sueltos, un chico moderno, muerto joven, nada más. Empecé a buscar. Lo que encontré me mantuvo despierto 3 noches seguidas. Carlo Acutis había nacido en Londres el 3 de mayo de 1991, de padres italianos. Murió el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo de Monza, de una leucemia fulminante de tipo M3. Tenía 15 años, pero lo que me detuvo fue su obra. Aquel muchacho con apenas 14 años y una computadora había catalogado más de 160 milagros eucarísticos de todo el mundo. Había construido una exposición que recorrió cientos de parroquias en los 5 continentes. Un adolescente que decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Y había algo más. Su cuerpo, exhumado en 2019 para el proceso de beatificación, había sido encontrado en un estado de conservación que sorprendió a todos. 13 años después de su muerte, encontré el contacto de su madre, Antonia Salzano, a través del santuario, le escribí. Le conté con prudencia que estaba restaurando el molde del rostro de su hijo y que había observado fenómenos que no podía explicar. Esperaba que no me respondiera, que pensara que estaba loco. Me respondió a los 2 días y me pidió hablar por teléfono. Su voz era serena, de mujer que ya ha visto demasiado para asustarse. Le describí las temperaturas, las grietas que se cerraban, la sonrisa que crecía 2 milímetros por día. Hubo un silencio largo al otro lado. Y entonces me dijo algo que me hizo soltar el lápiz que tenía en la mano. Tommaso, me dijo, Carlo escribió algo antes de morir. En uno de sus cuadernos, habló de un hombre que tocaría su rostro con las manos y sentiría su corazón, y dijo que ese hombre dudaría durante años, hasta el día en que lo proclamaran santo. Escribió que sería en septiembre, en Roma, ante una multitud, y que ese día el hombre por fin entendería. Me quedé sin aire. Le pregunté si lo había escrito de verdad. Me dijo que sí, que estaba fechado en el verano de 2006, meses antes de su muerte, cuando ni siquiera estaba enfermo, que ella lo había guardado todos estos años sin entenderlo. Un hombre que tocaría su rostro, un corazón que latiría bajo las manos, una proclamación en septiembre, en Roma. Y entonces recordé el sobre de cera roja que el coordinador me había dado el primer día, el que me pidió no abrir hasta terminar el trabajo, el que llevaba todo ese tiempo olvidado en el bolsillo lateral de mi maleta. Sentí el impulso de ir corriendo a abrirlo, pero algo me detuvo. Una voz interior me dijo que aún no era el momento, que ese sobre tenía su hora, y su hora no había llegado. Volví a guardarlo. Y decidí esperar, aunque no sabía a qué. Durante esos días, investigando a Carlo, encontré algo que ahora llevo siempre conmigo. Un rosario hecho en su memoria, con cuentas en forma de pequeña rosa, como las flores que él tanto quería. No es una reliquia ni promete milagros.
Es, sencillamente, una manera de rezarle cada día y de tenerlo presente en lo cotidiano. Lo dejé en ese mismo enlace de la descripción, por si tú también quieres llevarlo contigo o regalárselo a alguien que esté pasando por una hora difícil. Llega a cualquier país del mundo. Pero lo que ocurrió después, cuando por fin terminé el trabajo y volví a mi casa, todavía no se lo había contado a nadie. Y es la parte más difícil de creer. Terminé la restauración 3 semanas después de mi llegada. El último día, al recoger mis herramientas, encontré dentro de mi caja de espátulas un papel doblado que yo no había puesto ahí. Una hoja pequeña, cuadriculada, con una letra menuda y clara que no era la mía. Solo decía unas palabras. Gracias por sostener mi rostro. Nos veremos cuando me llamen santo. Septiembre, la Plaza Grande. No firmaba, no hacía falta. Guardé ese papel junto al sobre cerrado, los até con un cordel y los metí en el cajón más profundo de mi escritorio. Y allí se quedaron. Durante 7 años. Yo no le conté a nadie lo del latido, ni lo de la lágrima en la fotografía, ni lo del análisis del laboratorio, ni lo del papel. Antonia Salzano fue la única que supo una parte. Mantuve el silencio porque tenía miedo, miedo de que me tomaran por loco, miedo, sobre todo, de creerlo yo mismo. Volví a mi vida, a mis encargos, a Pietro. La leucemia de Carlo lo había matado a los 15. La mía empezó a manifestarse 6 años después. Fue en la primavera de 2025. Cansancio que no se iba con el sueño, moretones que aparecían sin golpes, una palidez que asustó a mi vecina. Fui al médico casi obligado, porque yo siempre fui de los que ignoran su cuerpo. Me hicieron análisis de sangre, y luego más análisis. Y luego me sentaron en una consulta y me dijeron la palabra: leucemia. La misma enfermedad que se había llevado a Carlo. Lo supe en ese instante, en esa silla dura de hospital, con los resultados temblando en mis manos. El médico hablaba de protocolos, de tratamientos, de probabilidades. Yo solo podía pensar en un rostro de cera que latía bajo mis dedos y en un papel que llevaba 7 años en mi cajón. El tratamiento fue duro, largo, perdí el cabello, perdí peso, perdí la cuenta de los días en el hospital de Perugia. Y en los peores momentos, cuando el dolor no me dejaba dormir, empezaba a rezar. Yo, que no creía en milagros, le rezaba a Carlo, le pedía que me sostuviera el rostro como yo había sostenido el suyo. A principios de septiembre de 2025, los médicos me dieron una ventana, una pausa entre ciclos de quimioterapia, y ese mismo mes llegó la noticia que recorrió el mundo. El 7 de septiembre de 2025, en el jubileo, el Papa León XIV iba a canonizar a Carlo Acutis, lo iba a proclamar santo, en Roma, en la Plaza Grande, en la Plaza de San Pedro, septiembre, Roma, la proclamación. Exactamente lo que Antonia me había dicho que Carlo escribió en 2006, exactamente lo que decía el papel de mi cajón. Tomé una decisión que mi médico desaconsejó. Iba a ir, débil, sin defensas, con una mascarilla y un cuerpo de papel, pero iba a ir a esa plaza. Antes de salir de casa, hice por fin lo que llevaba 7 años posponiendo. Abrí el cajón, saqué el sobre de cera roja y el papel atado con el cordel. Rompí el sello rojo con dedos temblorosos. Dentro del sobre había una sola hoja, vieja, amarillenta, escrita con la misma letra menuda del papel de mi caja de herramientas, la letra de un adolescente. Decía así: para el hombre que sentirá mi corazón, no tengas miedo de lo que tocaste. No estaba muerto. El 7 de septiembre, cuando me llamen santo en la plaza de Roma, tú estarás enfermo de lo mismo que me llevó a mí, y vendrás. Allí entenderás que nadie que ame la Eucaristía está solo en la hora oscura. Carlo. El 7 de septiembre, la plaza de Roma, enfermo de lo mismo que me llevó a mí. Una predicción escrita en 2006 por un chico que no me conocía, que no sabía mi nombre,
que no podía saber que 19 años después yo estaría temblando con su carta en las manos, con la misma leucemia en mi sangre, a punto de viajar a su canonización. Me arrodillé en el suelo de mi taller. Las piernas no me sostuvieron. Lloré como no lloraba desde niño. Pietro se acercó y se frotó contra mi mano abierta. Y por primera vez en mi vida, yo, el hombre de método, el de la geometría y las mediciones, dejé de buscar una explicación. Viajé a Roma el 6 de septiembre. La plaza de San Pedro estaba llena hasta donde alcanzaba la vista. Cientos de miles de personas, jóvenes con banderas, familias, enfermos en sillas de ruedas, gente que había venido de los 5 continentes a ver cómo un muchacho de 15 años que amaba las computadoras y la Eucaristía era proclamado santo. Me coloqué donde pude, débil, apoyado en una baranda, y cuando el Papa pronunció las palabras de la canonización, cuando el nombre de Carlo Acutis resonó como el de un santo de la Iglesia Universal, sentí algo en el pecho, un calor, el mismo calor que había sentido en las yemas de los dedos 7 años atrás, bajo el pómulo de aquella máscara. Un latido cálido que me recorrió entero. No sé explicar lo que pasó en mi cuerpo aquel día. Solo sé lo que dijeron los análisis 3 semanas después, de vuelta en Perugia. Mi médico revisó los resultados varias veces. Los marcadores de la leucemia habían caído de forma que él calificó de inusual, muy inusual. No me prometió nada, porque la medicina es prudente. Pero me miró distinto, como me había mirado el coordinador del santuario cuando puso su mano sobre la cera. Hoy sigo en tratamiento, hoy sigo vivo, y cada mañana, antes de empezar a trabajar, sostengo entre mis manos el papel de Carlo, y le doy las gracias. He contado esta historia ante personas de la iglesia que estudian estos casos. He mostrado las fotografías, el informe del laboratorio de Florencia, las cartas. Algunos creen, otros dudan, y yo respeto a unos y a otros, porque durante 7 años yo fui el que más dudaba. Ya no esculpo rostros igual que antes. Ahora, cuando mis manos tocan la cera, recuerdo que una vez toqué un corazón que no estaba muerto. Y entendí que detrás de cada rostro que moldeamos hay un misterio que no cabe en ninguna medición. Carlo escribió en vida que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo agregaría algo, desde mi pequeñez de escultor, que hay manos que tocan la materia y se quedan en la materia, y hay manos que, sin merecerlo, tocan algo vivo y ya no vuelven a ser las mismas. Yo fui de las segundas, no por bueno, sino por afortunado. Nadie que ame de verdad está solo en la hora oscura. Eso lo aprendí con las manos hundidas en la cera, a las 3 de la madrugada, en un taller de Asís. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte el video con alguien que esté atravesando su propia hora oscura. Aquí seguimos recogiendo las huellas que Carlo Acutis dejó por todo el mundo, y cada historia es una de ellas. Y si quieres llevarte algo de lo que escuchaste hoy, en la descripción están la novena gratuita para rezarle estos 9 días, y el rosario con cuentas en forma de rosa del que te hablé, por si deseas tenerlo cerca o regalarlo. Reza, comparte y mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.